Eh, Gracias, Bri, que siempre nos recuerda que grabamos estas videoconferencias que son un apoyo para ustedes. Quiero darles la bienvenida y presentarles a Alex Serrano. Alex es quien va a ser la tutora, profesora del módulo 3, experta, psicóloga y experta en estos temas de acompañamiento y cuidado al voluntario o voluntaria. Ahora este enfoque es más organizacional, pero vamos a aprovechar muchísimo todo el conocimiento, el bagaje, la experiencia de Alex y le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Alex, y aquí estamos pendientes para lo que necesites. Muchísimas gracias, Cris. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Bienvenidos al curso. Bueno, el día de hoy he intentado, digo he intentado porque es la primera vez que vamos a hacerlo virtual, así que ahí me dirán ustedes qué tal la experiencia. Hacer un ejercicio que lo hemos hecho varias veces dentro del espacio del curso cuando este curso ha sido presencial. Y que justamente trata de hacer un poco más vivencial aquello que hemos leído, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues me voy a ocupar la hora y media que tenemos un poco en esta reflexión. Al final podemos revisar como algunos temas más ya del texto que hayan quedado pendientes y esto, pero sí me interesa hacer como primeramente este aspecto más vivencial para que no estemos, digamos, muy contaminados por las reflexiones del texto todavía y nos salga así un poco más profundo. Bueno, como les dijo Cris, yo un poco estoy muy centrada en el tema, yo soy psicóloga clínica y estoy muy centrada en el tema de lo que es el cuidado de los voluntarios, pero tratando de llevarlo un poco más allá en términos de también entender cómo y por qué es que se dan las afectaciones a la salud mental especialmente y por derivación a la salud física de los voluntarios que hacen distintos trabajos, especialmente trabajos que tienen que ver con relación con seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, para empezar entonces el día de hoy simplemente quería un poco como hacer una pequeña revisión para contextualizar lo que vamos a trabajar hoy día. Y como les digo, al final del ejercicio, pues podemos hacer un poco más de preguntas más relativas a la teoría o al texto que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, Cris, no sé si puedo compartir la pantalla. ¿Sí? Sí. Sí, ya estás habilitada, Alex. Perfecto. Bueno, una cosa que hemos ido trabajando en este curso es justamente que muchas veces se piensa el tema del cuidado del voluntariado desde una perspectiva como, sí, como de, uy, ya me, perdón, ya me salté. Como de una perspectiva mucho más, digamos esto, ¿no? De implementar a lo mejor acciones como súper concretas, que están muy bien, ¿no? Como hacer reuniones con los voluntarios, o veo que hoy en día, por lo menos en el curso anterior, veo que ya las organizaciones ponen como mucho más de énfasis también en el tema de la capacitación y demás, lo cual está muy bien, pero a mí me parece que es fundamental también pensar el cuidado del voluntario desde el adentro. Entonces, por eso yo les propongo dos ideas fundamentales para pensar el cuidado del voluntario, ¿no? Una de esas es el autoconocimiento y otra es la relación que establecemos con el otro. Pero hoy día, en este primer ejercicio, nos vamos a centrar en el tema del autoconocimiento, ¿sí? Bueno, ¿por qué el autoconocimiento va a ser importante? ¿No es cierto? El autoconocimiento en general, pues es la base de la vida, ¿no? Y de la forma en que nos relacionamos con otros, con todos, con la, en el caso de nuestro trabajo, con los usuarios de nuestros servicios o con los destinatarios de nuestros proyectos, con nuestra familia. Es también el punto de partida desde el cual hacemos las elecciones que hacemos, ¿sí? Y en este sentido es que a mí me parece, ¿no es cierto?, que el tema del autoconocimiento va a ser fundamental para poder entender
y darle forma a las iniciativas de cuidado hacia nuestros voluntarios, pero también hacia nosotros mismos como voluntarios. Yo les he compartido aquí una frase de Carl Gustav Jung, que fue un psiquiatra suizo, fundador de la psicología analítica, que me parece que resume como muy sintéticamente esta intención que trato de transmitirles, ¿no? Él decía que, él dice, ¿no? Tu visión devendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña, quien mira en su interior despierta, ¿no? Y esta es un poco como la perspectiva que yo les propongo para el trabajo del día de hoy. Aprovechar el poder hacer una mirada interior para poder reconocer aquellos elementos que están ahí, que existen, que le dan forma y le han dado forma a nuestro quehacer, a nuestra vocación como voluntarios, pero que tal vez no somos conscientes y que por un lado, pues nos producen efectos que no nos gustan tanto, ¿no es cierto? Que pueden ser incluso hasta perjudiciales, pero que por otro lado también, por ser desconocidos, pues no estamos aprovechando su potencial creativo. Entonces, la idea de hoy es ir un poco viendo, no vamos a alcanzar el total autoconocimiento respecto a nuestras motivaciones de voluntariado, pero sí es mi idea que podamos ir teniendo como una idea de en dónde estamos y qué es lo que ahorita nos está moviendo y cuáles pueden ser los aspectos creativos y los aspectos de riesgo de esto, ¿ok? En esta parte, si desean en cualquier momento interrumpirme, con mucho gusto, preguntar, comentar, etc. Bueno, dentro del conocimiento, dentro del autoconocimiento, vamos a tener un elemento que es el que yo voy a profundizar hoy día y es el que tiene que ver con entender cuáles son las motivaciones profundas por las que nosotros hemos decidido hacernos voluntarios. Y cuando digo motivaciones profundas, me refiero justamente a aquellas que no son fáciles de ver, porque generalmente esa es una respuesta que tenemos fácil, ¿no? Bueno, soy voluntario porque quiero ayudar, porque quiero hacer un cambio, porque quiero tener un impacto, porque yo también recibí voluntariado y quiero devolver algo de lo que recibí, etcétera. Pero hay un nivel de motivaciones que son mucho más inconscientes, que están mucho más ocultas, que son mucho más oscuras también, pero que no por ser oscuras, ocultas, inconscientes, dejan de existir y peor aún, dejan de influir en nuestro actuar voluntario. Y estas motivaciones que son un poco más sombrías, por eso les he puesto del lado negro de este gatito quimera, ¿no? Son la que tienen que ver con la propia herida y el deseo de poder. Una descripción como más sostenida de esto, pues está en los textos, me imagino que ya la leyeron y la mayoría de ustedes pues ya tiene idea de qué van, pero voy a hacer una explicación así como súper cortita antes de pasar al ejercicio como para contextualizarlos. Entonces, estos dos elementos están íntimamente relacionados, ¿no? La propia herida con el deseo de poder. La propia herida va a ser relación justamente a cómo el deseo de ayudar, el deseo de hacer algo por otros o por otro, parte de una herida, ¿no? Parte de una herida que puede ser una herida muy vieja, muy antigua, como algún rato lo debatíamos con algún grupo, ¿no? A veces nos encontramos haciendo voluntariado en los mismos campos donde nosotros hemos alguna vez vivido algún sufrimiento o alguna privación, ¿no es cierto? Pero también pueden ser heridas muy nuevas, ¿no? Como, no sé, la indignación que nos da de ver que algo, no sé, se destruye o el temor de que el planeta, no sé, está en malas condiciones, o la compasión que nos da el ver que hay personas que no están en iguales condiciones que otras para acceder a lo básico. Esas heridas siempre van a ser como un motivo para movernos. Y generalmente nos mueven por la compasión, ¿no? Por la compasión a nosotros mismos y por la compasión a los otros, dependiendo de dónde viene la herida. Sin embargo, esto que vamos a llamar la propia herida es un motivador tan intenso, que muchas veces puede llegar a nublar incluso los límites de lo que hacemos, ¿no? Y llevarnos, yo digo, es como un huracán, así que nos arrastra a dimensiones que a veces ni siquiera nosotros mismos logramos como parar hasta cuando ya es muy tarde, ¿no? Y a veces nos encontramos que hemos puesto, como se dice acá,
dinero y persona, ¿no? En cosas que a lo mejor estaban fuera de nuestro alcance, que hemos arriesgado nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, que hemos puesto en segundo plano nuestras actividades, que nos hemos arriesgado, por ejemplo, por entrar en lugares muy peligrosos o por trabajar demasiado, etcétera. Es decir, a veces la herida es un motor tan fuerte, tan masivo, que incluso puede actuar en nuestra contra. Entonces es muy importante como entrar a reconocer cómo está esta herida y cómo nos mueve, ¿no? A lo mejor para algunos de ustedes es mucho más claro, a lo mejor para otros no es tan claro. Y bueno, este es un proceso en el que cada uno, como digo, yo les invito como a hacer esta revisión interna, ¿no? A cada uno, como pensar, a ver, más allá del deseo de ayudar, del deseo de hacer un cambio, ¿cuál es la herida? ¿Cuál es ese aspecto herido de mí que me produce dolor, que me produce compasión? ¿Qué es lo que me mueve a actuar, a involucrarme, ¿no? Y de ahí podemos ir viendo cómo a lo mejor se desprenden también estas otras cosas como la falta de poner límites o el, qué sé yo, un excesivo deseo de intervenir en la vida de los demás, ¿no es cierto? Los que estoy acompañando, etcétera. Esta idea del sanador herido no es mía. Esta idea proviene de justamente de Carl Gustav Jung, y él lo planteaba en relación a las personas pues que nos hacemos terapeutas, ¿no? Que nos hacemos psicólogos y que nos hacemos terapeutas, y él planteaba justamente que el deseo de hacerse terapeuta, es decir, de curar a los otros, proviene de una herida propia, y él usaba este mito del centauro Quirón, que está también descrito en el texto, para explicar, ¿no? Como el origen mítico de esto, ¿no? Este centauro que es inmortal, pero recibe una herida que normalmente sería mortal porque es una herida mágica, pero al no poder curar esta herida, y en el afán de curar esta herida, él perfecciona la medicina, ¿no? Con lo cual logra curar a mucha gente, pero él mismo nunca logra curarse. Y entonces decía Jung, esta es la situación del curador, ¿no? Del terapeuta, del sanador, del que quiere estar en ese lugar. Esa herida es la que le mueve a mejorar su medicina, a curar a los otros, a buscar formas de cuidar, pero siempre va a quedar esa brecha del autocuidado, ¿no? Perdón, no del autocuidado, sino esa brecha de poder curar de sí mismo, ¿no? Porque, pues por definición, estas heridas que tenemos, pues son incurables. Y entonces Jung usaba este mito para explicar justamente este cuidado que debemos tener quienes nos involucramos en estas tareas de cuidar a otros, valga la redundancia, para poder identificar los límites de este querer sanarnos a través de sanar a otros, ¿no? Y esto nos lleva al segundo punto, que es la sombra de poder, que tampoco, como les digo, tampoco es mi idea. También es una idea ya recopilada de un autor, en cambio, post-jungiano, digamos, un discípulo de Jung que se llama Adolf Guggenbull-Cray, que él, en realidad, él se dedicó, o se dedica, pues, porque todavía está vivo, a hacer reflexiones justamente sobre lo que nos pasa a quienes estamos en esta posición de terapeutas, y él habla justamente de cómo una de las derivaciones de este deseo de sanar la propia herida a través de sanar en nosotros, se convierte en un deseo de poder, ¿no? De poder en términos, en principio, del poder con P chiquita de Foucault, ¿no? De poder hacer algo, pero luego del poder con P mayúscula, de ejercer poder sobre otros, ¿no? Y cómo a veces esas buenas intenciones de querer sanar, de querer cuidar, de querer acompañar, se transforman justamente por la frustración que sentimos de no poder cambiar las situaciones, por la angustia que sentimos de ver cómo a lo mejor hay sufrimiento interno y externo, se convierten en deseos de ejercer poder sobre los otros. Y en esta medida, pues el objetivo de curar, de cuidar, queda completamente desvalorizado y se vuelve más bien un elemento tiránico, ¿no? Y estamos tratando a través de nuestras buenas intenciones, de nuestro deseo de ayudar, de nuestros proyectos, de tiranizar de alguna manera la vida
y los deseos y la libre capacidad de decisión de los destinatarios de nuestros proyectos, ¿no? O de nuestros pacientes, o de los consultantes que atendemos, o de los niños a los que enseñamos, ¿no? De cualquiera con el que en este afán de cuidar, de acompañar, de ayudar, pues tenemos una asimetría de poder. Entonces, estas dos cosas, como ustedes pueden ver, tal vez la herida es más fácil de aceptar, la sombra de poder yo creo que es mucho más difícil, ¿no? Son inconscientes justamente porque tienen esta característica no tan fácil de aceptar, que nos puede dar incluso vergüenza o decir, no, no, a mí no me pasa eso. Pero justamente por eso es importante como plantarles un poco la cara y ver qué forma tienen, porque definitivamente existen, ¿no? Existen, son parte de la condición humana y son parte de la experiencia humana del cuidar a otros. Entonces, bueno, esto un poco para contextualizarles. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar sobre esto. Bueno, vamos entonces ahora a entrar al ejercicio, ¿sí? Si no tienen preguntas o no tienen comentarios. Solo les voy a permitir... me salió algo raro. Ah, ya, no. Perdón. Ah. Ya. Alex, no estoy segura, pero creo que Julián quería hacer una pregunta o una acotación, ¿no? Ah, ¿No? bueno, no. Bueno, les voy a Perdón, permitir todavía que, no. les voy a permitir que en tanto entramos en el mood de la acción, me den un segundito, solo voy a echar un ojito que está haciendo mi pequeña, porque está ya muy silenciosa, ¿ya? Un segundito. Para todos, mientras tanto. Ya. Hola. Ya está viendo la Peppa Pig. Por eso estaba tan silenciosa. Bueno, entonces les decía, vamos a hacer ahora un ejercicio. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Bueno, dentro de esta línea que yo trabajo, que es la psicología junguiana, algo que nos gusta mucho hacer, como ya vieron en los textos, es usar los cuentos, es usar los mitos como elementos que nos proveen imágenes que nos permiten darle forma a esos elementos inconscientes, ¿no? Lo inconsciente, por definición, pues existe, son ideas, pensamientos, recuerdos, sentimientos que están guardados en nuestro psiquismo, pero que no acceden con facilidad a la conciencia, pues por múltiples motivos, ¿no? Entre ellos porque nos pueden dar miedo, vergüenza, o nos causan angustia, o simplemente porque no son relevantes en el momento. Entonces, desde la línea que yo trabajo, pues la idea es encontrar imágenes, y generalmente las imágenes de los cuentos son muy universales y muy evocadoras. Estas imágenes que nos permitan sacar estos elementos de una manera, digamos, no tan dañina ni tan angustiosa, y que nos permitan trabajar sobre ellos. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es este pequeño ejercicio que ustedes, si quieren, después lo pueden replicar. Es muy útil, no requiere así como profundos conocimientos en la psicología, y de hecho es un ejercicio que yo lo tomo de otra autora que se llama Vites Cardó, que lo hace justamente en este ámbito de trabajar todo lo que es la protección al cuidador. Vamos a trabajar con un cuento de Hans Christian Andersen que se llama Las zapatillas rojas. ¿Sí? Es un cuento de hadas, y ya les voy a explicar lo que vamos a hacer. Bueno, hasta aquí. No sé si quieren comentar algo o tienen alguna pregunta. Yo quisiera preguntar y comentar. Bueno, a mí sí se me hace bastante familiar lo que cuentas, y hay momentos en los que he tenido un cansancio extremo, así bien grande, y puedo evidenciar estas dos figuras, ¿no? Claramente, aunque no sea cómodo, sí, y las puedo identificar en mí. ¿Cómo? Bueno, supongo que luego nos vas a contar, pero ¿cómo puedes gestionar una vez que ya identificas, dices, lo hice? ¿Cómo puedes trabajar sobre ti mismo?
y, no sé, algún tipo de herramienta que nos pueda facilitar esta comprensión o también liberación, porque a veces sí he sentido como, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo me enfrento a eso? Y muy lindo que también esté este módulo, súper interesante. Muchas gracias. Bueno, sí, la buena noticia es que todo lo que se hace consciente ya nunca más vuelve a ser inconsciente. Entonces, si tú ya te has dado cuenta que ya ha pasado y dices, ah, me acaba de pasar esto o ya me doy cuenta, es positivo porque siempre vas a tener ya una alerta consciente cuando vuelvas a estar en una situación similar. Y esa es la idea de este ejercicio, ¿no? Tener como un mínimo de elementos que nos permite identificar cuándo podemos entrar en esta situación. Y luego ya para la gestión como tal, pues depende, ¿no? Depende de las secuelas que tenga, digamos, en términos de chuta, si con eso hice algo que me dañó a mí o dañó a otros, pues nada, tengo que reparar eso, ¿no? Pero si lo que quiero es como profundizar, o sea, que eso se convirtió en el punto de partida de mi autoconocimiento o de que encontré cosas a lo mejor más profundas, pues ahí yo te diría tal vez encontrar un proceso de acompañamiento personal, ¿no? Ya de psicoterapia o, bueno, dependiendo de la profesión que tengas, los psicólogos tenemos estos espacios de supervisión que también nos acompañan, digamos, otro colega, como ahí revisando las cosas que hacemos. Entonces, dependiendo, pero veamos si al final del ejercicio se nos ocurre algo o puedes plantear tal vez algo más concreto y pensamos que se puede hacer, ¿ya? Muy bien. No sé si alguien más quería participar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrar al modo del ejercicio. Entonces les voy a invitar en primer lugar a que... Ay, no se me pierde. Alex, perdón, ahora sí Julián está levantando la mano. Ya, no sé por qué no les veo ya. Tenía que poner un botón aquí. Ya. Julián, sí. ¿Qué tal, Alexandra? También, bueno, como comentario, no es mi sensación que me gustaría compartirla. No sé si es la de todos iguales. Cuando tú hablas de ese tipo de ejercicios donde tenemos que vernos nosotros mismos, como que a veces también asusta, ¿no? Asusta a nosotros mismos y también como que asusta el tenerlo que compartir. De pronto hay un cierto temor en que no sé si sea bueno, sea malo lo que salga y si realmente lo tengo que compartir. Bueno, no sé, también me gustaría saber un poco cómo trabajar estos temores, ¿no? Ujú, ujú. Gracias. Bueno, Julián. Sí, mira, yo te diría que hay tiempos, ¿no? El psiquismo tiene sus tiempos. Y yo creo que en esos sentidos hay que ser como muy sabio en respetar también los temores, ¿no? Los temores también nos resguardan de alguna manera de algo para lo cual no estamos listos, pero sí nos podemos preparar para estar más listos de ver esas cosas a través del autoconocimiento, tal vez de otros elementos, ¿no? Esto es como las capas de una cebolla. Entonces, a lo mejor conociendo cosas que nos dan menos miedo o viendo cosas que nos dan menos miedo, vamos quitando las capas y nos vamos preparando para poder ver estas cosas más nucleares. No es por hacerle propaganda a mi profesión, pero de verdad que la terapia personal es el mejor modo, el más seguro, el más saludable, el más amable de llegar a este autoconocimiento. Entonces, si algún rato tienen la posibilidad de hacerlo, realmente nos permite llegar a este nivel de autoconocimiento básico, que incluso después ya podemos tal vez explorar por nuestra cuenta, ¿no? Pero el tener un terapeuta generalmente nos ayuda a eso, a tener a alguien que nos acompaña, a pesar del temor, a ver esas cosas tal vez tan oscuras que nos asustan, y que nos acompaña también desde un ámbito de completa aceptación, de total respeto, de no juzgamiento y de compasión. Entonces, es más fácil que hacerlo solo, ¿no? Entonces, yo te diría en principio, pues esa es la forma más fácil y garantizada de hacerlo. Cuando uno lo intenta solo,
sí puede lograrlo, pero ese intentar solo siempre tiene un límite, que es el límite de lo que ya uno mismo no se atreve a ver para nada. Entonces, siempre va a quedar unos puntos ciegos, ¿no? En cambio, cuando estás acompañado de otro, ese otro sí te va a decir, mira, tal vez aquí hay unos puntos ciegos, ¿qué te parece si nos aventuramos un poco por ahí? No te va a permitir que queden esos puntos ciegos. Bueno, gracias, Julián. Vamos a empezar entonces con el ejercicio. Les voy a invitar a que nos sentemos lo más cómodamente que podamos, ¿sí? Como en este momento no vamos a tomar notas, no vamos a hacer nada manual ni nada, así que simplemente nos sentemos cómodamente ¿cómo se dice? Con predisposición a escuchar nada más. Y no sé qué le pasa a mi compu. Perdón. Ya. Y nada más. Lo que vamos a hacer ahora, voy a cerrar las otras ventanas porque se están saltando. Ya. ¿Pueden ver la lámina que dice las zapatillas rojas? Sí, ya. Bueno. Vamos entonces a trabajar de la siguiente manera. Yo voy a leerles ahora el cuento de las zapatillas rojas. Ustedes simplemente van a escuchar, como cuando éramos chiquitos y nos leían en la escuela el cuento y todos estábamos súper atentos a lo que pasa. Yo sé que esa es una práctica que ahora hemos perdido porque el tema de los audiovisuales es ya, digamos, nos ha hecho un poco flojos en esto de usar el oído y la imaginación, ¿no? Es como que si no tenemos el audiovisual nos cuesta, pero vamos a tratar de hacer hoy ese ejercicio porque, en primer lugar, es importante ver si podemos generar nuestras propias imágenes sobre el cuento, ¿sí? Entonces, como ustedes quieran, con ojos abiertos, con ojos cerrados, como se les haga más fácil escuchar. Porque no va a haber lámina, va a haber una lámina en blanco, ¿ya? Y solo mi voz. Entonces, como ustedes se sientan más fácilmente concentrados, vamos a escuchar la historia. Y al final de escuchar la historia, les voy a dar la instrucción de lo siguiente que vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos entonces? Bueno, voy a empezar a leer la historia. Las zapatillas rojas. Había una vez una pobre huerfanita que no tenía zapatos, pero siempre recogía los trapos viejos que encontraba y con el tiempo se cosió un par de zapatillas rojas. Aunque eran muy toscas, a ella le gustaba. La hacían sentir rica a pesar de que se pasaba los días recogiendo algo para comer en los bosques llenos de espinos hasta bien entrado el anochecer. Pero un día, mientras bajaba por el camino con sus andrajos y sus zapatillas rojas, un carruaje dorado se detuvo a su lado. La anciana, que viajaba en su interior, le dijo que se la iba a llevar a su casa y la trataría como si fuera su hijita. Así pues, la niña se fue a la casa de la acaudalada anciana y allí le lavaron y peinaron el cabello. Le proporcionaron una ropa interior de purísimo color blanco, un precioso vestido de lana, unas medias blancas y unos relucientes zapatos negros. Cuando la niña preguntó por su ropa y sobre todo por sus zapatillas rojas, la anciana le contestó que la ropa estaba tan sucia y las zapatillas eran tan ridículas que las había arrojado al fuego donde habían ardido hasta convertirse en ceniza. La niña se puso muy triste, pues a pesar de la inmensa riqueza que la rodeaba, las humildes zapatillas rojas cosidas con sus propias manos le habían hecho experimentar su mayor felicidad. Ahora se veía obligada a permanecer sentada todo el rato, a caminar sin patinar y a no hablar a menos que le dirigieran la palabra. Pero un secreto fuego ardía en su corazón y ella seguía echando de menos sus viejas zapatillas rojas por encima de cualquier otra cosa.
Cuando la niña alcanzó la edad suficiente como para recibir la confirmación el día de los Santos Inocentes, la anciana la llevó a un viejo zapatero cojo para que le hiciera unos zapatos especiales para la ocasión. En el escaparate del zapatero había unos zapatos rojos hechos con cuero del mejor. Eran tan bonitos que casi resplandecían. Así pues, aunque los zapatos no fueran apropiados para ir a la iglesia, la niña, que solo elegía siguiendo los deseos de su hambriento corazón, escogió los zapatos rojos. Estamos contando un poco. La anciana tenía tan mala vista que no vio de qué color eran los zapatos y por consiguiente pagó el precio. El viejo zapatero le guiñó el ojo a la niña y envolvió los zapatos. Al día siguiente, los feligreses de la iglesia se quedaron asombrados al ver los pies de la niña. Los zapatos rojos brillaban como manzanas pulidas, como corazones, como ciruelas rojas. Todo el mundo las miraba, hasta los íconos de la pared, hasta las imágenes contemplaban los zapatos con expresión de reproche. Pero cuanto más los miraba la gente, tanto más le gustaban a la niña. Por consiguiente, cuando el sacerdote entonó los cánticos y cuando el coro lo acompañó y el órgano empezó a sonar, la niña pensó que no había nada más bonito que sus zapatos rojos. Para cuando terminó aquel día, alguien había informado a la anciana acerca de los zapatos rojos de su protegida. Jamás de los jamases vuelvas a ponerte esos zapatos rojos, le dijo la anciana en tono amenazador. Pero al domingo siguiente, la niña no pudo resistir la tentación de ponerse los zapatos rojos en lugar de los negros y se fue a la iglesia con la anciana como de costumbre. A la entrada de la iglesia había un viejo soldado con el brazo en cabestrillo. Llevaba una chaquetilla y tenía la barba pelirroja. Hizo una reverencia y pidió permiso para quitar el polvo de los zapatos de la niña. La niña alargó el pie y el soldado dio unos golpecitos a las suelas de sus zapatos mientras entonaba una alegre cancioncilla que le hizo cosquillas en la planta de los pies. No olvides quedarte para el baile, le dijo el soldado, guiñándole el ojo con una sonrisa. Todo el mundo volvió a mirar de soslayo los zapatos rojos de la niña, pero a ella le gustaban tanto aquellos zapatos tan brillantes como el carmesí, tan brillantes como las frambuesas y las granadas, que apenas podía pensar en otra cosa, y casi no prestó atención a la ceremonia religiosa. Tan ocupada estaba moviendo los pies hacia aquí y hacia allá y admirando sus zapatos rojos que se olvidó de cantar. Cuando abandonó la iglesia en compañía de la anciana, el soldado herido le gritó: ¡qué bonitos zapatos de baile! Sus palabras hicieron que la niña empezara inmediatamente a dar vueltas. En cuanto sus pies empezaron a moverse, ya no pudieron detenerse y la niña bailó entre los arriates de flores y dobló la esquina de la iglesia, como si hubiera perdido por completo el control de sí misma. Danzó una gavota y después una sarda, y finalmente se alejó bailando un vals a través de los campos del otro lado. El cochero de la anciana saltó del carruaje y echó a correr tras de ella. Le dio alcance y la llevó de nuevo al coche. Pero los pies de la niña, calzados con los zapatos rojos, seguían bailando en el aire, como si estuvieran todavía en el suelo. La anciana y el cochero tiraron y forcejearon, tratando de quitarle los zapatos rojos a la niña. Menudo espectáculo, ellos con los sombreros torcidos y la niña agitando las piernas. Pero al final los pies de la niña se calmaron. De regreso a casa, la anciana dejó los zapatos rojos en un estante muy alto y le ordenó a la niña no tocarlos nunca más. Pero la niña no podía evitar contemplarlos con anhelo. Para ella seguían siendo lo más bonito de la tierra.
Poco después, quiso el destino que la anciana tuviera que guardar cama, y en cuanto los médicos se fueron, la niña entró sigilosamente en la habitación donde se guardaban los zapatos rojos. Los contempló allá arriba, a lo alto del estante. Su mirada se hizo penetrante y se convirtió en un ardiente deseo que la indujo a tomar los zapatos del estante y a ponérselos, pensando que no había nada malo en ello. Sin embargo, en cuanto los zapatos tocaron sus talones y los dedos de sus pies, la niña se sintió invadida por el impulso de bailar. Cruzó la puerta bailando y bajó los peldaños, bailando primero una gavota y después una sarda, y finalmente un vals de atrevidas vueltas en rápida sucesión. La niña estaba en la gloria y no comprendió en qué apurada situación se encontraba hasta que quiso bailar hacia la izquierda y los zapatos insistieron en bailar hacia la derecha. Cuando quería dar vueltas, los zapatos se empeñaban en bailar directamente hacia adelante. Y mientras los zapatos bailaban con la niña, en lugar de ser la niña quien bailara con los zapatos la llevaron calle abajo, cruzando los campos llenos de barro hasta llegar al bosque oscuro y sombrío. Allí, apoyado contra un árbol, se encontraba el viejo soldado de la barba pelirroja, con su chaquetilla y su brazo en cabestrillo. «Vaya, qué bonitos zapatos de baile», exclamó. Asustada, la niña intentó quitarse los zapatos, pero el pie que mantenía apoyado en el suelo seguía bailando con entusiasmo y el que ella sostenía en la mano también tomaba parte en el baile. Así pues, la niña bailó y bailó sin cesar. Danzando, subió las colinas más altas, cruzó los valles bajo la lluvia, la nieve y el sol. Bailó en la noche oscura y al amanecer y aún seguía bailando cuando anocheció. Pero no era un baile bonito, era un baile terrible, pues no había descanso para él. Llegó bailando a un cementerio y allí un espantoso espíritu no le permitió entrar. El espíritu pronunció las siguientes palabras. Bailarás con tus zapatos rojos hasta que te conviertas en una aparición, en un fantasma, hasta que la piel te cuelgue de los huesos y hasta que no quede nada de ti más que unas entrañas que bailan. Bailarás de puerta en puerta por las aldeas y golpearás cada puerta 3 veces y cuando la gente mire te verá y temerá sufrir tu mismo destino. Bailad, zapatos rojos, seguid bailando. La niña pidió compasión, pero antes de que pudiera seguir implorando piedad, los zapatos rojos se la llevaron. Bailó sobre los brezales y los ríos. Siguió bailando sobre los setos vivos y siguió bailando y bailando hasta llegar a su hogar. Y allí vio que había gente llorando. La anciana que la había cogido en su casa había muerto, pero ella siguió bailando porque no tenía más remedio que hacer. Profundamente agotada y horrorizada, llegó bailando a un bosque en el que vivía el verdugo de la ciudad. El hacha que había en la pared empezó a estremecerse cuando percibió la cercanía de la niña. «Por favor», le suplicó la niña al verdugo al pasar bailando por su puerta. «Por favor, córteme los zapatos para librarme de este horrible destino». El verdugo cortó las correas de los zapatos rojos con el hacha, pero los zapatos seguían en los pies. Entonces la niña le dijo al verdugo que su vida no valía nada y que por favor le cortara los pies. Y el verdugo le cortó los pies. Y los zapatos rojos, con los pies dentro, siguieron bailando a través del bosque. Subieron a la colina y se perdieron de vista. Y la niña, convertida en una pobre tullida, tuvo que ganarse la vida en el mundo como criada de otras personas y jamás en su vida volvió a desear unos zapatos rojos. Muy bien. Este es el fin del cuento. Bueno, les voy a dar unos momentitos. Vamos ahora a pensar cuál de las imágenes del cuento, de las que ustedes fueron relatándose a ustedes mismos mientras oían lo que yo contaba,
¿Cuál de las imágenes o de las escenas de este cuento sienten ustedes que les convoca más, que les llama la atención, que les impresionó, que está muy presente ahorita en su memoria? ¿Ya? Y con el lápiz o los materiales que había pedido Cris, vamos a dibujar esa imagen. No hace falta que sea una obra artística ni que esté muy bien dibujada, pero sí que traten de plasmar aquellos elementos que están como súper presentes en su memoria de una sola escena del cuento. ¿Sí? Alguien levantó la mano, perdón. ¿Quién fue? Y ya no la... Sí, yo la volví a bajar, ya que pensé que teníamos que relatarla. Ya la dibujo. Ah, ya Liliana, no hay problema. Sí, no, Gracias. vamos ahorita a dibujar. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de, si desean, podemos apagar la cámara mientras hacemos el ejercicio. Les propongo que nos tomemos 15 minutos para que hagan su dibujo así bien concentradamente, tratando de plasmar en el dibujo todos los detalles del que les impresionaron de la escena del cuento que más viva tengan, que más les llama la atención. ¿Ok? Entonces, son 4:45. ¿Les parece que no nos volvemos a conectar? Todos seguimos conectados, pero a las 5 de la tarde terminamos el dibujo y seguimos con la siguiente parte del ejercicio, ¿ya? Yo voy a estar aquí presente todo el tiempo para cualquier dificultad o pregunta que se presente, ¿ok? Listo, entonces vamos a hacer este dibujo en este momento. Julián, sí. Tiene que ser solamente una escena, no pueden ser dos. Sí, yo como que tengo dos escenas que Perdón, no te escucho. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí, que te decía si solamente tiene que ser una escena, obligatoriamente no pueden Sí. ser, tengo que No, elegir. solo una. La que más te haya impresionado, la que más presente tengas, pero solo una. Ok.
vamos a ir terminando. Nos quedan unos 3 minutitos para terminar. Entonces, denle los toques finales a su dibujo. Y ya nos reconectamos con el ejercicio. Listo. Muy bien. Vamos a dejar ahí los dibujos. No importa si quedan algo inconclusos, los pueden terminar después. Lo importante es que hayamos hecho este ejercicio, pues, de tratar de plasmar la imagen. Bueno, este cuento que hemos leído, Las zapatillas rojas, esta autora que se llama Vites Cardó, lo toma como una metáfora del proceso que hacemos los que trabajamos en trabajos de cuidado. Y yo a su vez, tomándola a ella, lo tomo como una metáfora del proceso que vivimos dentro de nuestra evolución como voluntarios, ¿sí? Entonces les voy a contar cómo estas distintas imágenes, estas distintas escenas del cuento, pues van representando esta imagen, van representando esta evolución, y luego ustedes me irán contando en función de sus dibujos qué piensan, qué sienten, cómo representa, si están en ese lugar o no. Ahorita no puedo contestar, mi amor. Ven a ver unos dibujitos. Bueno, en un primer momento entonces tenemos a la niña, ¿no es cierto?, que es muy pobre y vive todos los sufrimientos de la pobreza, pero tiene algo que es de ella, ¿no? Que son estos zapatos rojos que ella misma se hizo. Venga, ya. Mi ayudante, disculpen ustedes. Hola, ya. Y este es como un primer momento, es muy interesante justamente esta idea de que los zapatos rojos, te emocionas, de que los zapatos rojos son, no la Vites Cardó, sino la Clarisa Píncola, que es quien edita este cuento con otro fin. Ella dice, son los zapatos hechos a mano, ¿no? Es aquello que representa nuestra propia alma. Yo diría, esa vocación de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Ese genuino deseo de ayudar, pero también nuestra herida, ¿no? Porque fíjense, vienen de esta pobreza,
tan extrema que vive la niña, y del no tener nada, pues ella se hace sus zapatos que son como su mayor tesoro, ¿no? Luego, sin embargo, aparece el carruaje, ¿no? El carruaje como esta promesa. La Vita Escardó dice, esta es la institución, ¿no? La institución que puede ser una institución grande, pequeña, la fundación, la universidad, el lugar donde aparentemente se van a materializar todos estos deseos, ¿no? Va a poder crecer esta alma que tenemos. Bueno, algunos, no sé, bueno, a mí al menos me pasó que yo sí tuve la oportunidad de que se materializara mi carruaje, ¿no? Yo soñé toda la vida con trabajar en las Naciones Unidas y a mí se me dio, o sea, yo literalmente me subí en el carruaje, ¿no? Entonces, esta imagen de, wow, la institución de mis sueños, o estoy trabajando, no sé, en medio de la nada, en el trabajo más difícil. Ese es el carruaje, ¿no? Esta institución que nos ofrece que todos estos sueños plasmados en los zapatos que yo me hice, pues se van a cumplir. Pero aquí viene la cuestión. Resulta que este carruaje, o subirse a este carruaje, tiene un precio, ¿no es cierto? Sí es verdad que nos dan otros zapatos, sí es verdad que hay un montón de cosas, ¿no es cierto? Una organización, una estructura, pero a cambio de eso, pues tenemos que quemar nuestros zapatos rojos, ¿no? Los que nos hicimos a mano. Y nos dan otros que se parecen, bueno, ni siquiera se parecen, que son más lindos, que son más brillantes, pero que traen una trampa, ¿no? Fíjense cómo después esta niña queda súper embelesada por estos zapatos rojos, pero estos zapatos ya traían una trampa. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la trampa? ¿Quién se acuerda? No dejaban de bailar, Exacto. bailaban por sí solos. Exacto. Eran unos zapatos sobre los que la niña no tenía control. No tenía control la niña sobre los zapatos. Bueno, eso a veces nos pasa en el voluntariado, ¿no es cierto? Entramos así, súper felices, llenos de vocación, trabajando duro, trabajando día y noche, horas extras, poniendo plata, poniendo persona, yendo a los lugares, porque creemos que en este proyecto estamos poniendo nuestra alma y de repente nos damos cuenta que esos zapatitos están bailando solos, ¿no? O sea, que estamos agotados y queremos irnos para la derecha y no, los zapatos nos llevan para la izquierda, como a la niña. Bueno, aquí es el encuentro con he puesto al revés las láminas, con este soldado, ¿no? Que es como el que encanta los zapatos, ¿no? Como el que dice, estos zapatos qué lindos, baile. Y resulta que estamos en un punto donde entramos en este baile, como dice el cuento, terrible, ¿no? Bailamos y bailamos arrastrados por los zapatos sin poder dejar de bailar, ¿no? Y entonces esto que era nuestra alma, que era nuestro deseo, que era nuestra vocación, resulta que se convierte en una prisión que nos consume, literalmente nos consume físicamente, emocionalmente, a veces hasta económicamente, a veces nos causa conflictos con la familia, con los amigos, y bueno, se vuelve este baile terrible. Bueno, esta es la ilustración que encontré, que en otros cuentos es un ángel, pero bueno, es el espectro, ¿no? Un poco que le maldice a la niña y le dice, van a seguir bailando. Hasta que finalmente no queda más solución que cortarse los pies, ¿no? Pero cortarse los pies para sacarse los zapatos es terrible porque significa que sí, que vamos a dejar de bailar al son de estos zapatos terribles, pero también significa que vamos a quedar literalmente, ay, se me fue la palabra, que nuestro cuerpo va a quedar incompleto, ¿ya? Vamos a quedar mermados de una parte, ¿ya? Desmembrados. Y eso es súper importante porque esa es una herida que no se recupera, ¿no? O sea, esta niña se queda sin pies y ese es el costo de haber podido dejar de bailar, ¿sí? Y cuando llegamos a este punto, que espero que ojalá ninguno haya dibujado esta escena, no porque eso les pase, sino porque es una representación, por ejemplo, de esto que pasa cuando ya nos quemamos, ¿no? Por ejemplo, el burnout
o cuando entramos en estos procesos de fatiga por compasión y mucha gente tiene que abandonar completamente el voluntariado o porque el médico le dice no puede seguir trabajando más o porque realmente ya no tiene ni ganas ni tiempo y queda de alguna manera mermada esa parte de nuestra alma. No queremos saber más de voluntariado, no queremos saber más de destinatarios, o sea, hemos quedado con los pies cortados, ¿no? Y nos dedicamos a hacer otra cosa o quedamos ya muy, muy enojados de este elemento, ¿no? Entonces, a donde no queremos llegar. Pero fíjense cómo sí se cumple un poco este ciclo, ¿no? Por eso les digo, es una metáfora, ¿no? De lo que podría ser nuestra evolución dentro del voluntariado. Cuando pues nos movemos por estos motivos inconscientes y no los tenemos claros. Bueno, hasta aquí un poco el contarles la metáfora. Ahora más bien quisiera escucharles a ustedes en relación a sus dibujos. No hace falta que los muestren, si quieren los muestran, si no quieren no los muestran, eso es libre. Pero sí quisiera escucharles en relación a las escenas que ustedes eligieron y un poco el explicarles los símbolos de la metáfora del cuento. ¿Qué impresión les queda? ¿Qué relacionan con su propia situación? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? ¿Coincide con algo de lo que les está pasando? ¿Les dio una luz sobre algo que tal vez estaban sintiendo o viviendo y no sabían qué es? ¿Cómo lo ven? Ahora sí, ya plenamente quisiera escucharles a ustedes. Yosanira. Hola, gracias. En realidad súper interesante y a mí sí me movió mucho toda la historia y las imágenes que ibas pasando. Y de hecho, bueno, no sé si se puede ver, pero este es mi dibujo. Sí, sí se ve. Es la niña cogiendo, me la imaginaba así, es la niña cogiendo las zapatillas. Creo que eso es lo que más me impactó. De hecho, fue la escena que más se me quedó en la cabeza y bueno, sí, definitivamente debo confesar que fue la otra, la de que le cortaban los pies, pero decidí priorizar en esta porque de hecho que me movió un poco más. Eso es lo que tendría que comentar. ¿Y cómo le sientes cuando dices, porque esta escena de que yo no están las que yo les puse como símbolo, ¿no? Pero es justamente cuando la niña ya pesca, que los zapatos tienen una trampa, pero no se lo toma tan en serio. Dice, no es tan peligroso. ¿Cómo te sientes tú respecto a eso y a esto que hablamos de las motivaciones inconscientes para el voluntariado? Perdón, es que tenía el micro apagado. Bueno, sí, intentaba jalar el tema en el marco de tu última premisa y de hecho lo que pasa es que a mí lo que me llama es que sinceramente para quienes tenemos el rol voluntario como un estilo de vida, me hace sentido el hecho de pronto de que en cada acción que nosotros realizamos en nuestras diversas acciones voluntarias, y me ha pasado de hecho, creo que no medimos mucho las consecuencias o lo que demanda, ¿no? En este mismo momento de mi vida, por ejemplo, de hecho estoy en varias aventuras y al igual que tú de ser mamá, de hecho es la primera vez que soy mamá y es muy fuerte, pero también tengo un gran compromiso con el espacio que he venido moviendo desde hace muchísimos años, ¿no? Que es una plataforma que es parte de una plataforma aquí a nivel de Perú. Y claro, o sea, de hecho hay muchas cosas en las que son súper demandantes las acciones, pero me hace sentido eso, que creo que en esta aventura y en esta forma de vida de hacer voluntariado, en muchos momentos como que te apasionas o te sobreapasionas, pero definitivamente no ves o no calculas mucho el tema de los costos, ¿no?
Y eso en algunos momentos es abrumador y en otros momentos es estresante, en otros momentos es súper enriquecedor porque dices, pucha, o sea, igual hay que hacerlo y qué genial y obviamente los resultados como que te emocionan un montón, pero me parece que el hecho de tener este tipo de experiencias y sobre todo no tener esta expectativa de calcular cuáles son los costos tiene mucho que ver y es muy pertinente con este módulo y con este tema en específico, porque creo que en realidad tenemos que no solamente ser apasionados, sino en verdad dimensionar cuáles son nuestras limitaciones en el marco de nuestro autocuidado, ¿no? Muchas gracias, Yosanira. Francisco. Bueno, pues yo tuve diferentes dificultades para hacer el dibujo porque me quedé con la escena de la cortada de los pies. Entonces yo dije, no, pero pues, ¿por qué me cuesta? Si es la imagen que tengo en este momento, ¿por qué me cuesta dibujarlo? Pues yo no lo voy a negar, lo voy a dibujar. Y fue interesante porque estoy transitando un momento histórico en mi vida en la que estoy haciendo de todo. O sea, se puede, algunas cosas sí quedan faltando por tiempo, pero he sacado desde que empezó pandemia, el voluntariado me ha mostrado que los años que llevo de voluntario me ha mostrado un estilo de vida en el que el autocuidado es algo clave. O sea, o es autocuidarse o es llegar a la parte de cortarse los pies. O sea, uno elige, no es que me cortaron los pies, es que uno elige esas cosas. Entonces, parte es mi temor porque yo a veces la perseverancia la confundo con la terquedad. Entonces, bueno, muchas cosas no han llegado al punto de cortar los pies, pero con esta reflexión sé que este dibujito me estará alertando. Es decir, bueno, es tu tiempo, tú tienes 42 años, ¿te quieres cortar los pies ahora o miras a ver si tienes algo de holgura y puedes tomar la decisión con anticipación? Esa fue la reflexión. Gracias. Gracias, Francisco. Sí, fíjate cómo igual que Yosanira, no lo comenté, pero esa es la idea, ¿no? Que el dibujo es una expresión de inconsciente, de cosas que a veces no queremos ver, pero están ahí y sí las hemos visto, pero no las queríamos ver. Y me parece súper bien que eso, ¿no? Que lo tomemos como tal vez un llamado de atención de nuestro propio ser interno que nos dice, hey, aquí se están confundiendo las cosas. Y es muy fácil de confundir. Lo que tú dices, ¿no? Es así, la perseverancia con la terquedad, ¿no? O la vocación ya con esta cosa de dar de más. Y por eso es que siempre estamos en esta línea delgada. Y como tú dices, la elección de cuidarse y bailar mucho tiempo con nuestros propios zapatos o cortarse los pies es nuestra. Y esa es la idea de esta reflexión, ¿no? Que nadie tenga que llegar a ese punto de cortarse los pies, sino que aprendamos el autocuidado y de esta manera podamos voluntariar saludablemente, pues, por todo el tiempo que queramos, ¿no? Sole. Gracias. A mí realmente la niña cuida sus zapatos a pesar de que para el resto eran feos los primeros. Entonces yo creo que nosotros los voluntarios, al menos en mi caso, porque mi voluntariado es de tipo religioso, Cristina sabe, soy de Cáritas y también tenemos un comedor comunitario. Entonces, igual para mí es como un tesoro, como para la niña era el ser parte de un voluntariado. Sin embargo, yo dibujé esto, ¿no? Porque realmente me impactó que la niña se quede sin sus zapatos. Y en el módulo anterior veíamos con Julio César y pasa aquí que como es un voluntariado de tipo religioso, no le interesa tener reglas o no le interesa poner en orden las cosas, ¿me entienden? Entonces,
eso, seguramente por eso dibujé esto, porque a veces eso, a mí al menos me impacta y hasta me duele, porque hay veces que están 20 voluntarias y a veces hay 2 voluntarias y sin embargo tenemos que continuar porque no podemos parar. Por ejemplo, los días viernes yo hice un esfuerzo para estar aquí porque nosotros cocinamos y repartimos 200 raciones de comidas en las calles. Entonces hay veces que van 20 personas, maravilla, o hay veces que estamos 2, pero no podemos dejar de hacer porque es un compromiso que ya hemos adquirido a pesar de un voluntariado. Entonces yo veo que si es un problema eso en los voluntariados de tipo religioso, que la gente lo toma como que algo chévere, o sea, no tienen que hacer, entonces van. Y cuando tienen que hacer o tienen algo, cualquier cosa, no van. Entonces, a pesar de que es un voluntariado, uno tiene que hacer un compromiso y como decía Julio César, hay que hacer una carta de compromiso, o sea, no por el hecho de que sea un voluntariado religioso no debe tener reglas, en todo voluntariado pienso que debe haber reglas como nos están enseñando. Entonces, para mí este curso ha sido muy valioso porque yo quiero, con el permiso del Padre, porque aquí los voluntariados van de la mano de la iglesia, implementar las cosas y hacer algo más organizado. Así que me encantó el cuento y la dinámica. Muchas gracias. Qué bueno, Sole. Y yo te diría que también es interesante usar esta idea de esta parte en la que te quitan los zapatos, ¿no? Porque habría que ver cuánto de esta falta de reglas y de este desgaste de que a veces hay 20 voluntarias y a veces hay 2 y parece que tú eres de la una de esas 2. ¿Cuánto de eso justamente te está quitando tus zapatos hechos a mano, que es tu alma de ser voluntaria, que es tu vocación, ¿no? ¿Cuánto de eso está desgastando tus zapatos hechos a mano? Entonces, creo que también vale la pregunta sobre eso, ¿no? Aarón. Gracias, Alexandra. Y compañeros, buenas tardes. Me encantó la actividad, Alexandra, y quería comenzar por eso. Y ahora mi reflexión está con los conceptos que de pronto usted ya los ha ilustrado de mejor manera. Y es muy interesante a la luz del voluntariado cómo todos somos la niña en ciertas etapas, sobre todo en las iniciales, ¿verdad? Nosotros tenemos un deseo, el cual de pronto se apaga conforme ingresamos a una institución que era eh, el carro o el vehículo que la niña utilizó para transportarse y dejamos de lado nuestro deseo por un tiempo, pero nuevamente, tan rápido como nos instalamos en este nuevo proceso o en esta nueva institución, queremos retomar nuestro deseo y creo que eso es algo innato del ser humano, siempre perseguir lo que uno cree como verdad o lo que uno cree correcto. Entonces, ese no abandono de nuestros gustos y preferencias a veces puede terminar perjudicándonos porque eh, como la niña, ella no conocía este aspecto de los zapatos, que yo quiero creer las otras personas sí lo conocían y era por eso el rechazo, la crítica que ella recibía. Entonces, creo que igual esa inmadurez es parte nuestra de voluntariado cuando recién lo iniciamos, del cual no podemos escapar porque necesitamos atravesarlo para llegar a ser expertos en él. Entonces, muy interesante ese concepto y finalmente, y creo que con relación a esto, está la idea de que nosotros tenemos que aprender a cortar un poco nuestro interés en lo que creemos correcto a nivel personal, si es que eso termina por mancillar el proceso o el trabajo que la institución maneja o despliega. Claro que lo ideal sería nunca tener que llegar al punto o al extremo de cortarnos los pies, pero creo que la reflexión es que si es que cortándonos los pies podemos volver a retomar la senda correcta, no según tu propio criterio, sino de pronto, y esto sí en comparación al voluntariado, a la misión del voluntariado, creo que tenemos que llegar a ese extremo para un poco enderezarnos. Entonces, esas son mis reflexiones y creo que a nivel de experiencia
dentro de la institución a la que represento, habría que repensar de pronto cuáles son esas falencias que cada voluntario persigue porque cree que es convicción personal de él que terminan por arruinar la misión en conjunto global y tener que ir puliendo eso, no cortar los pies, pero ir puliendo aquellas cosas. Y como punto final quería presentar mi dibujo, no sé si se puede ver porque mi cámara no es de última tecnología, pero en todo caso hice unos pies cortados con sangre que está significando que recién fueron cortados. Eso pues, Alexandra. Gracias, Aaron. Yo creo que es una reflexión también interesante, ¿no? El cómo a veces hay que transar con las instituciones y los procesos para que estos procesos sean sostenibles. Y yo creo que esa es también como una idea ¿no es cierto?, de poder distinguir esa línea delgada, ¿no? Cuando este transar es perfectamente saludable y necesario, como lo que decía Sole, las reglas, ¿no? A lo mejor yo quiero extralimitarme y ser voluntario 24 horas al día y la institución me dice, no, 5 horas, ya, perfecto, está muy bien. Pero también a veces pasa lo contrario, ¿no? Cuando lo que la institución me demanda es en cambio en contra de mi propio bienestar. Entonces yo creo que esa sabiduría de poder reconocer qué es lo que yo puedo transar y qué es lo que no, o sea, qué parte de mis zapatillas puedo ceder y cuáles no, es justamente la idea de este módulo, ¿no? El poder tener el suficiente autoconocimiento para decir, a ver, un momentito, voy a sentarme a pensar cómo esto me afecta o no me afecta o cómo esto en verdad está buenísimo porque me pone límites a mi herida y entonces me protege. Y a la vez poder pensarlo hacia los voluntarios, ¿no? Si yo estoy siendo gestor de voluntariado, cómo los límites que yo pongo, las reglas que yo pongo o los procedimientos que yo pongo sirven para que los voluntarios justamente puedan poner límites de estos aspectos que a lo mejor están súper inconscientes y que les terminan dañando a ellos, pero también terminan dañando el proceso, ¿no? Eso también hay que anotar. También terminan dañando los procesos como tú has dicho. Bueno, nos quedan 5 minutitos, así que nos queda la participación de Julián y de ahí les voy a decir un resumen final y un ejercicio que les propongo para que hagan en casa, ¿ya? Bueno, yo rápidamente, a ver si, no sé si se logra ver. Bueno, soy pésimo dibujando desde pequeño. Pero bueno, eran unos zapatitos y no dibujé a la niña, pero las manos que trataban de hacerla en el bosque, trataban de hacer los zapatos. Y yo estaba en un principio muy, por eso te preguntaba si podían ser dos, porque muy peleado con esta imagen y la otra era también, como mis compañeros, creo varios, en la imagen de los zapatos cortados, los pies cortados. También es una imagen muy fuerte y creo que, no sé si sea malo de mi parte decirlo, para mí me provocó de alguna manera dije cuando terminaste el cuento que la niña se lo tenía merecido al haberse cortado eso, porque no había escuchado tantas cosas y como que se comportó algo egoísta quizás y era sí o sí lo que ella quería sin ver, sin ser empática tampoco con ese lugar, la iglesia, la gente, la persona que la había sacado de ese lugar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que de alguna manera nosotros, y estaba pensando también en lo que decía sobre el voluntariado, yo creo que de alguna manera nosotros sí nos llega a pasar y nos llegamos a cortar los pies varias veces, porque pueden ser no con unas acciones muy grandes, pero sí me ha pasado que he estado muy contento haciendo algo, planificando algo, y que sin embargo puede ser que no me van a pagar, pero tengo ya el compromiso de que lo debo hacer, y para eso debo dar mucho más de mi tiempo. Y llega justo el momento en el que tengo que, por casualidades, se presente algo familiar o alguna otra cosa y tenga que decidir si voy a continuar con el voluntariado o voy a atender el caso familiar o voy a atender a mi pareja o no sé, alguna otra situación, ¿no?
Y algunas veces sí he decidido por el voluntariado. Entonces, y luego me di cuenta del dolor que se siente, ¿no? Ese dolor hacia la otra persona y otras cosas más que causan, ¿no? Entonces sí, es complicado esa situación. Y es verdad que también a veces cuando, y eso me está pasando también ahora, que a veces creo que es muy importante que nosotros no nos apartemos de la idea primera del trabajo que habíamos realizado haciendo el esfuerzo por hacer estos zapatos y mantenernos sobre esa idea y no obtener algo tan fácil como es el de que te regalen o compren uno. Que también me está pasando ahora esa situación, ¿no? Estoy peleando muchas cosas con una red de voluntariado y de pronto aparece alguien y me dice, bueno, yo te ofrezco directamente ya un cargo alto y ya en otra red y ya vas a hacer esto y esto y esto, etcétera, etcétera. Y claro, te hace pensar un poquito, pero ahí va el tema, ¿no? O sigo con mis zapatitos viejitos, con los cuales puse todo el corazón de seguir con eso, o comprarme esos zapatos nuevos. Entonces, siempre hay ese dilema, ¿no? En nuestra vida de voluntariado creo que va a ser siempre y obviamente depende de cada uno de nosotros la madurez que tomemos para tomar la decisión correcta. Gracias. Muchas gracias, Julián. Muy, muy claro el uso de la metáfora. Alba, rapidísimo para poder terminar a tiempo. Sí, este es mi dibujo, no sé si se ve. Y básicamente lo que quiero compartir es que me parece súper iluminador el cuento y que aplica, digamos, en todos los estadios de un grupo de voluntariado. En este momento nosotros estamos en un grupo súper joven, apenas iniciando, y el diplomado pues ha sido muy bueno porque nos ha permitido, o bueno, me ha permitido compartir muchas cosas que pues que no sabíamos cómo hacerlo. O sea, teníamos era la voluntad, pero nada de gestión y de orden. Entonces, siento que ha sido muy bueno, y escuchando a mis compañeros quisiera solo compartir que dependiendo, digamos, del estado de madurez del voluntariado también, en este momento, por lo menos en mi caso, estamos en el momento en que los zapatos brillan, ¿no? Y yo por eso pinté el del soldadito, claro, o sea, estamos con toda la ilusión de todo lo que hay, el impacto en los grupos en los que estamos, digamos, acompañando, interviniendo, pero esto me sirve también como para tener en cuenta de lo que puede pasar, que comparten mis compañeros que ya están pues en unos grupos de voluntariado mucho más maduros. Hasta allí. Muchas gracias, Alba. Bueno, me parece fantástico porque yo tenía un poco de temor que al ser virtual pues no tuviera el mismo impacto que en presencial, pero no, el ejercicio salió muy, muy bien como lo había esperado, escuchando sus reflexiones. Lamentablemente no tenemos el tiempo de escuchar a todos, pero sé que todos los que estuvieron así pendientes pues irán como tomando estas ideas, ¿no? La idea, como les decía, este ejercicio es tener como una basecita pues de autoconocimiento, como un pequeño insight ahí que nos permita parar un ratito y decir, a ver, ¿en qué estoy? A lo mejor volver a leer los materiales y entenderlos ya de otra manera, esto de la voluntad de poder, perdón, del deseo de poder y esto de la propia herida, que creo que son puntos como súper importantes, y yo les decía, primero reconocerlos en nosotros, porque una vez que lo reconozcamos en nosotros vamos a poder generar las herramientas para que los voluntarios de nuestro cargo lo hagan con ellos, porque ya para nosotros va a ser una experiencia conocida. Entonces, esa es como también la idea que conecta con la siguiente parte de este módulo. Yo os voy a proponer que hagan un ejercicio en casa, no es obligatorio, es para quien quiera y un poco también para ir como aprovechando este momento de conciencia que se acaba de dar con el dibujo. Y es que puedan ustedes reescribir la historia a partir de sus dibujos, o sea, a partir de la imagen que ustedes dibujaron, que les impactó y que la relacionaron con su situación personal como voluntarios, que reescriban la historia, ¿no? ¿Cómo sería que sigue y cómo sería que termina? Ojalá no termine cortándose los pies, ojalá tenga otro tipo de final. Pero les invito a que hagan eso, porque eso creo que nos ayudaría también a poder ir cerrando esa imagen con otras imágenes
que ya no sean solo la de la advertencia. Sí está súper bien la de la advertencia, pero también tenemos la posibilidad de hacer algo generativo a partir de esto, no algo creativo. Entonces, les dejo esa tarea para que quien guste, si desean me las pueden mandar a través del aula virtual, a través de los foros, me mandan nomás y yo les puedo revisar y comentamos, o si se las guardan para ustedes, o si no la hacen tampoco hay problema, pero creo que esa puede ser un buen ejercicio para que ustedes puedan ir cerrando este tema de reflexión. Bueno, estamos pasados 3 minutos del tiempo, así que por el momento pues cerraremos la sesión de hoy y en la próxima videoconferencia sí ya vamos a ir tratando ya de abordar como más cosas respecto a los documentos, a la teoría, porque bueno, tenemos poquito tiempo y hay que aprovecharlo de esta manera, así que les invito a que todas las preguntas que tengan las hagan en el foro de preguntas, yo trato de responder ahí. Y si veo que son como ya muy comunes, las dejo más bien para trabajarlas en la videoconferencia. Pero si tienen también preguntas para la videoconferencia, las traigan y con eso pues vamos armando y aprovechando el material. Les agradezco un montón por su predisposición, por su atención, por la participación, la buena onda. Y entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Alex. Gracias a todos por su presencia, por su participación. Gracias por la profundidad, lo sentido que fue el ejercicio y bueno, nos vamos con muchísimas reflexiones y con tarea a casa de seguir pensando en nuestra labor. Un abrazo enorme, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el siguiente viernes, por favor, a las 4 de la tarde. Gracias. Muchas gracias. Una buena tarde, una buena noche. Perfecto, un abrazo grande, linda tarde. Gracias, Alex.